Hoy le voy a explicar qué es el texto y el saber leer de Giovanni Parodi. ¿Qué es el texto? El texto es una unidad de carácter lingüístico intencionadamente emitida por un hablante en una situación comunicativa concreta y con una finalidad determinada. Se trata de una unidad comunicativa básica. ¿Cómo construir un texto? Para construir un texto es necesario tener las ideas y saber organizarlas de forma adecuada, con el objeto de que nuestro texto posea las propiedades de adecuación, coherencia y cohesión. Las fases de este proceso son la planificación del texto. Esta tarea nos permite acotar el trabajo y por lo tanto afrontarlo con cierta garantía de éxito. En esta fase debemos tener en cuenta el tiempo de que disponemos para realizar y exponer nuestro texto y la determinación de sus aspectos comunicativos para conseguir la adecuación final. La siguiente fase es la organización de las ideas. En primer lugar, habrá que ordenar el fichero, agrupar la información archivada por rasgos comunes y dar título al conjunto, y si es necesario, organizar subconjuntos que podrán llevar su propio título. Y la última fase que encontramos en este proceso es la producción del texto. En esta fase, que recoge todo el trabajo realizado y en la que las ideas se organizan definitivamente, hay que atender a los factores que contribuyen a la unidad del texto, que son la coherencia y la cohesión y la redacción del texto. Texto y enunciado. Diferencias. El enunciado es la unidad de comunicación, el mensaje mínimo. Las características del enunciado son: la unidad mínima de comunicación tiene sentido completo, los elementos del enunciado están unidos por relaciones gramaticales, tiene autonomía sintáctica, es decir, pueden aparecer aislados. En el lenguaje hablado, el enunciado se expresa entre dos pausas mayores y se pronuncia con una determinada entonación. En el lenguaje escrito, el enunciado aparece entre dos puntos. El texto es un conjunto coherente de enunciado. Las características del texto es la unidad máxima de comunicación, expresa la totalidad de contenido que desea transmitir el emisor. Los enunciados que lo forman están unidos por una relación de coherencia mediante mecanismos de cohesión. Ha de ser adecuado, puede ser amplio o reducido. Clasificación de los textos. Según la disposición temática son narrativos, descriptivos y expositivos. Según la intención del emisor y la función del lenguaje predominante son referenciales, expresivos, apelativos, poéticos y metalingüísticos. Según el nivel de lengua o registro lingüístico son vulgares, coloquiales, estándar o cultos. Según el código y canal son orales y escritos. Según el número de hablantes son monólogo y diálogo. Según el ámbito de uso son ámbito personal, ámbito académico, ámbito laboral, ámbito social, ámbito familiar y ámbito literario. Las propiedades del texto. Carácter completo. Consideramos que una expresión lingüística está provista de esta propiedad si tiene sentido completo por sí misma, si no depende de otra expresión. Las oraciones tomadas por separado carecen de esta propiedad, la obtienen globalmente mediante su agrupación al formar un texto, y su sentido depende de las demás oraciones y del texto como globalidad. Marco de integración global. Un texto, para hacerlo, tiene que poseer un núcleo informativo fundamental, que es el asunto del que se trata. Al percibir un texto, el oyente capta esa unidad subyacente
a la que se subordina los diversos enunciados que lo integran. Adecuación. La adecuación es la característica de los textos que están bien construidos desde el punto de vista comunicativo, puesto que en cada acto de comunicación requiere de una selección de elementos. El discurso será adecuado o no en función de las elecciones que se realicen. Los elementos que lo componen son emisor, receptor, canal, código y mensaje. Coherencia. Es la propiedad del texto que provoca que se entienda como una unidad y no como un conjunto de enunciados sin relación. Se diferencian en 3 niveles, que son la coherencia global, coherencia estructural o lineal y coherencia local. La coherencia global: un texto ha de estar supeditado a un mismo asunto o tema, que es el núcleo informativo esencial al que todo el texto se subordina. Coherencia estructural o lineal. Si el texto es suficientemente extenso, el tema aparece articulado en diferentes secuencias de significados o ideas. Coherencia local. La lógica entre los enunciados y entre las oraciones que integra un texto no se deben romper. Cohesión. La cohesión es la manifestación lingüística de la coherencia. Un texto está bien cohesionado si hay mecanismos lingüísticos que revelan la relación coherente de sus partes. Se denomina cohesión textual a la red de relaciones entre los distintos elementos y mecanismos formales que manifiestan lingüísticamente a la coherencia global y lineal de la misma de un texto. La coherencia. Los mecanismos de coherencia son: tema. No deben contradecirse unos enunciados con otros. Ser oportuno de lo que se dice e importante en relación con el sentido. Avanzar de forma ordenada y jerarquizada. No introducir elementos que no tengan que ver con el tema que se está tratando. Clases de coherencia. Coherencia en el enunciado. Cuando las palabras y el enunciado tienen sentido, no lo tendrían si presentaran alguna idea que tratase en contradicción entre sí y con el mundo al que se refiere. Coherencia entre enunciados. Cuando cada enunciado se une lógicamente a los que le precede y la información avanza de unos enunciados a otros. Coherencia global. Cuando la relación que se establece entre los dos contenidos le da unidad y sentido al texto. Los procedimientos de cohesión textual. Cohesión basada en la identidad. Es la repetición de un elemento lingüístico a lo largo del discurso. Los principales mecanismos de recurrencia son: repetición léxica. Es la repetición de una palabra en diferentes enunciados. Repetición sinonímica. Es la aparición reiterada de términos que están relacionados por su significado. Repetición léxica con identidad referencial. Son palabras que en el contexto o en ese momento histórico aluden a la misma realidad. Cohesión basada en las relaciones anafóricas y catafóricas. La anáfora y la catáfora son mecanismos cohesivos en el texto porque se refieren a otro elemento del discurso. Es anafórico cuando hace referencia a algo aparecido anteriormente en el contexto. Es catafórico cuando hace referencia a otra palabra que aparecerán tras él en el contexto. La sustitución es para evitar la repetición excesiva de una palabra. Se utiliza otras de significado léxico muy general o de significado ocasional. Elipsis. En determinados contextos se pueden omitir algún elemento léxico de una oración por haber aparecido previamente en el discurso. Cohesión basada en la conexión, conectores,
marca de organización y modificadores oracionales. Son elementos lingüísticos que establecen conexiones formales y de significados entre enunciados distintos, poniendo así de manifiesto las relaciones entre partes diferentes de estructura de un contenido del texto. Los que aparecen con mayor frecuencia son las siguientes. La adición. Suman unas ideas a otras. La oposición. Introducen relaciones de contraste o contradicción entre los enunciados. Causalidad. Establecen relaciones de causa y efecto. Relación temporal. Basada en la orden temporal en que suceden los hechos. Reformulación. Se enuncia nuevamente el contenido de uno o varios enunciados anteriores. Orden del discurso. Marca la parte en la que organiza la información del texto. Cohesión y coherencia. Por sí solos, los mecanismos de cohesión no dan coherencia a un texto. De la misma manera, la ausencia de un mecanismo de cohesión no significa necesariamente falta de coherencia. Ejemplo de texto con conectores o anáforas, pero no es coherente. Una semana tiene 7 días. Todos los días doy de comer a mi gato. Los gatos son mamíferos. Y ejemplos de textos sin conectores, pero coherentes. Cielo nuboso a muy nuboso con chubascos, ocasionalmente tormentosos en el sur. Nuboso con chubascos irregulares a primera hora en el centro y en Canarias. ¿Qué es saber leer? Saber leer corresponde a un concepto más amplio de lo que se pudiera pensar en un primer momento, como ser, comprender e interpretar un texto. Definiciones que el diccionario de la Real Academia Española incluye bajo el término leer. Definiciones. 1. Pasar la vista por lo escrito o impreso comprendiendo la significación de los caracteres empleados. 2. Comprender el sentido de cualquier otro tipo de representación gráfica. Leer la hora, una partitura, un mapa. 3. Entender o interpretar un texto de determinado modo. 4. En las oposiciones y otro ejercicio literario, es decir, en público el discurso llamado lección. 5. Descubrir por indicio los sentimientos o pensamientos de alguien, o algo ha hecho o le ha sucedido. Puede leerse la tristeza en su rostro. Me ha leído mis pensamientos. Leo en tus ojos que me mientes. Y 6. Adivinar algo oculto mediante la práctica esotéricas. Leer el futuro en las cartas, en las líneas de la mano, en una botella de cristal. El sujeto lector, características y procesos mentales. Las diversidades de los procesos mentales implicados en la palabra leer se expresa en estas definiciones mediante el uso de distintos verbos, que son comprender, entender e interpretar, decir, descubrir y adivinar. Funcionamiento biológico del sujeto lector. Para leer es necesario estar en condiciones de ver, tener el sentido de la vista. Si bien esto es indispensable, existe una condición más fundamental: es necesario tener un cerebro que permita al lector ser capaz de leer. El cerebro humano contiene un conjunto de neuronas especializadas de las que, ante determinados estímulos, carecen ciertas prolongaciones filiformes, denominados axones.
Estas neuronas se conectan entre sí mediante la llamada sinapsis, forma de estructura específica para cada estímulo. Estas conexiones se pueden mantener en el tiempo conformado, lo que llamamos recuerdo. El sistema de memorias del sujeto. Para asignar valor de signo a algo es necesario guardar en la memoria tanto la representación de la palabra como la del concepto que describe. Tenemos un cerebro constituido por millones de neuronas que se relacionan entre sí formando redes neuronales que a su vez están organizadas en marcos y esquemas. En los primeros modelos de la memoria, concentrados en el hecho evidente de que podemos guardar información por periodos diversos, se habla de almacenes de memoria, de modo en la información pasaba de un almacén a otro. Hoy en día se prefiere describir la memoria como un sistema complejo capaz de realizar variadas funciones, las cuales no siempre se ubican en zonas determinadas del cerebro, con lo que se ha superado la primera idea de multialmacén. La capacidad de atención del sujeto lector. El ser humano nace no solo con la capacidad potencial de usar signos y trascender el aquí y el ahora de experiencia concreta. El sujeto aumenta su capacidad de controlar esta concentración en un elemento de su entorno y dirigir voluntariamente su atención hacia aquello que desea atender en un momento dado. Esta capacidad innata sufre otros cambios a lo largo de la evolución del sujeto. Aumenta el tiempo en que se puede mantener su atención sin distraerse. La capacidad de abstracción del sujeto lector. Es obvio que no podemos recordar los objetos materiales o acciones concretas en sí mismas, puesto que no podemos guardarla en la cabeza. Al hablar de la memoria, lo que almacenamos en la mente no son estas cosas y situaciones materiales, sino sus imágenes que serán auditivas si la cosa o situación ha sido oída, visuales si ha sido vista, táctiles si ha sido conocida a través del tacto, olfativa si la hemos olido, etc. Nuestra mente es imprecisa y nuestras ideas no siempre se diferencian claramente entre sí, es decir, nuestras categorías mentales son difusas. La capacidad del sujeto lector para comparar y relacionar. Los procesos cognitivos que se ponen en juego para leer textos escritos se basan en dos capacidades inherentes del ser humano. La capacidad de descubrir semejanzas dependen de la consolidación de las representaciones mentales de imágenes progresivas más abstractas. La segunda capacidad innata al ser humano y muy posiblemente específica de nuestra especie es la de establecer relaciones para darle sentido al mundo en el que vivimos. La última capacidad humana es de dar coherencia a su mundo, está al servicio, como ya vimos, de necesidad del ser humano a darle sentido a todo percibido, incluyendo lo que lee.